Actitud, profe. No, pues está bien, ¿eh? Pero bueno, sale pues, jóvenes. Creo que ya me faltan dos, ¿ok? Ah, no, uno, pero con dos dispositivos, ok. Sale, jóvenes. Entonces, bueno, ya vimos ahorita la propedéutica de piel. Esa la van a revisar ya con más profundidad, pues obviamente a partir de la próxima semana, que vean músculo esquelético y piel, ¿sí? Este, la dermatología es un área muy bonita en la medicina. Sí, a mí en lo personal me gusta mucho. Sí, hay gente que odia la derma porque pues todas las lesiones, para muchos las lesiones todas son iguales, sí. Pero el chiste es observarlas con calma, porque aparte, pues obviamente, como la piel es un órgano tan extenso y es un órgano que podemos ver, nos da muchas manifestaciones y si las sabemos interpretar, pues obviamente damos con el diagnóstico de manera muy certera. Sí, entonces es importante cuando empiecen ya el módulo de músculo esquelético la próxima semana, les recomiendo que lean mucho de derma, sí, porque hay tantas manifestaciones cutáneas para tantas enfermedades que muchas veces son los signos cardinales. Si lo encontramos en la piel, tiene esta enfermedad, no hay pierde. Entonces, este, léanlo y más porque los libros de derma están muy padres porque son muchas imágenes, muchas imágenes. Entonces eso nos sirve para identificar, ¿sale? Y pues otra de las propéuticas que también van a revisar con profundidad, pues obviamente es la, la propéutica de las extremidades, salud, la propéutica de las extremidades y obviamente de columna y extremidades tanto superiores como inferiores, ¿sí? Recordemos que tenemos que seguir los mismos 4 pasos a la hora de la exploración física: la inspección, la palpación, la percusión, que es muy importante aquí en las extremidades porque que vamos a percutir, pues obviamente los reflejos osteotendinosos, sí, y en algunos casos vamos a hacer una auscultación. Sí, por decir, podemos escuchar a la hora que hacemos la toma de la tensión arterial, pues el pulso de la arteria humeral. Podemos escuchar en algunas ocasiones el flujo de las ilíacas, el flujo de las axilares, sí, y entonces eso es importante, sí, y obviamente todo lo que tenga que ver con nuestras extremidades, pues obviamente siempre es una bendición poderlo hacer comparativo, ¿sí? Siempre hay que comparar con la extremidad sana, ¿sí? Esto es muy importante, jóvenes. Bendito Dios, tenemos la mayoría de nosotros 2 brazos, 2 piernas, tenemos 10 dedos en las manos, 20 ortejos en los pies. Entonces, es muy importante siempre hacer la comparación, siempre observar, ¿sí? La inspección es muy importante de las extremidades, ¿sí? Que tengan una simetría. Recordemos que nuestras extremidades no son completamente 100% simétricas, pero hay un porcentaje de simetría. Sí, hay que observar los movimientos naturales que guardan las extremidades con nuestro cuerpo, tanto al reposo como a la marcha, como a otras actividades. Sí, este, el estado de la piel es importante. Hay que observar las salientes óseas. Sí, y obviamente siempre tener a la mano con nosotros una cinta métrica y un martillo de reflejos. ¿Sí? La cinta métrica, ¿por qué? Porque muchas veces hay que medir las extremidades, ¿sí? Hay que medir las extremidades. Y no me digan las inferiores, ¿sí? Cuando tenemos un paciente con dolor de columna o dolor de cadera, es muy importante medir las extremidades inferiores. Más de 5 milímetros de diferencia de una extremidad con la otra y vamos a empezar con problemas, ¿sí? Con problemas de alineación y con problemas a la marcha y vamos a tener dolor. Entonces, estos 5 milímetros que no nos permite nuestra columna son suficientes
para empezar a sentir molestias. Entonces es muy importante siempre contar con una cinta métrica y con nuestro martillo de reflejos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una pauta para la integridad neurológica. Recordemos que vamos a medir la sensibilidad y la motricidad, ¿sí? Entonces, con esto medimos la integridad de nuestra columna, ¿sí? Y la integridad de las extremidades. Entonces, es importante tener el martillo de reflejos, saber dónde vamos a percutir, ¿sí? Para producir el reflejo osteotendinoso, ¿sí? E identificar si hay alguna alteración neurológica con nuestro paciente. ¿Está arrefléctico o hiporrefléctico, o está normorefléctico, o está hiperrefléctico? ¿Sí? Podemos hablar de una hiperreflexia en un paciente que esté intoxicado, a lo mejor por algún medicamento, ¿sí? Con algún droga, o que esté hiporrefléctico por alguna lesión neurológica, por alguna sobredosis, por alguna condición médica. Entonces es muy importante identificar esto para que nos dé una certeza, ¿sí? De qué le puede estar pasando a nuestro paciente. También vamos a tener que medir en nuestro paciente la fuerza, ¿sí? Recordemos que tenemos fuerza que medir en nuestro paciente para identificar si hay alguna alteración en la placa motora, ya sea superior o en la placa inferior. ¿Sí? Entonces es muy importante identificar esto. ¿Sale? Entonces, aquí está. Permítanme. Ok, compartir. Listo. Entonces, aquí tengo lo que vamos a observar en nuestro paciente. Es muy importante observar cuáles son los movimientos naturales que guarda nuestro paciente, tanto para la extremidad superior como para la extremidad inferior. Y hay que identificar esos movimientos, ¿sí? Los movimientos de abducción y aducción, ¿sí? Para empezar, esto es muy importante, ¿sí? Aducción adentro, ¿sí? Abducción hacia afuera. O sea, es una mnemotecnia que podemos usar, ¿sí? Aducción adentro, o sea, que se mueve la extremidad hacia el tronco, que se acerca al cuerpo, y abducción, que llevamos la extremidad hacia afuera. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Tanto en el hombro como en la cadera, ¿sí? Estos movimientos son naturales, ¿sí? Si los pueden realizar los pacientes, ¿sí? De manera natural, y después nosotros, eso se llaman movimientos activos, y después nosotros cuando hagamos la exploración se van a llamar movimientos pasivos. ¿Por qué? Porque nosotros los vamos a hacer, ¿sí? También en la extremidad tenemos la retropulsión, que es llevar la extremidad hacia atrás, ¿sí? Una retracción de la escápula, y una antepulsión, que es llevar la extremidad hacia adelante, ¿sí? Y es llevar la escápula hacia adelante. Entonces, este tipo de movimientos es muy importante observarlo porque hay que describirlos al momento de la exploración, ¿sí? Y obviamente al momento de que ya observamos, ¿sí? Hay que observar las salientes óseas, ¿sí? Hay que observar las salientes óseas que tenemos tanto en el hombro, como en el codo, como en la muñeca, ¿sí? Todas esas salientes óseas que sean naturales, que sean normales, ¿sí? ¿Qué saliente ósea tenemos aquí en el hombro? Pues obviamente tenemos la clavícula y tenemos el acromion, ¿sí? Esta parte de la apófisis del acromion en la escápula, que son las que podemos tocar en nuestro hombro, ¿sí? Y esto, a su vez, darnos una idea. Cuando tenemos que medir una extremidad, toquen esa saliente ósea y midan desde esa saliente ósea cada una de las extremidades para que la medida sea fidedigna. Y obviamente la extremidad la vamos a medir hasta el dedo medio, ¿sí? Que es el dedo más largo. Entonces vamos a medir la extremidad, ¿sí? En una posición con el brazo completamente descansado, ¿sí? En caída, para que sea una medida fidedigna, y por la cara externa, ¿sí? Por toda la cara externa, para hacer la medición de nuestra extremidad.
Entonces es muy importante identificar estas salientes óseas. ¿Por qué? Porque va a llegar un paciente que se cayó, le cayó alguien encima y se observa la deformidad tan solo en la extremidad superior. Se observa una deformidad. De repente observamos que un acromen está más alto que el otro, ¿sí? Entonces, caray, ya podemos hablar de una luxación acromioclavicular. O observamos una deformación en la clavícula y estamos observando muy probablemente una fractura de clavícula. O observamos una deformidad a nivel de brazo y estamos hablando muy probablemente de una fractura del húmero o alguna deformación en el codo, que son características de los niños. La primera causa de fractura en un niño es fractura de codo, la segunda es la fractura de Colles o la fractura radiocubital distal. ¿Sí? Y obviamente por lo mismo, el antebrazo, ¿sí? Observar si hay una deformidad a esta altura, ¿sí? Ya sea en forma de tenedor o en forma de cuchara, ¿sí? Y eso nos va a dar pauta para pensar que pudiera haber una fractura, ¿sí? O observar las palmas de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener luxaciones de los huesos propiamente del carpo, ¿sí? Y esos, darnos una pauta para pensar que algún hueso se salió de su lugar. Entonces lo observamos, ¿sí? Ya que observamos todo esto, lo palpamos, ¿sí? Lo vamos a palpar. Entonces vamos a palpar esas salientes óseas, si hay dolor, palpamos la turgencia de la piel, la consistencia de los músculos, ¿sí? Palpamos todas las salientes óseas y después realizamos los movimientos pasivos, ¿sí? Así como el paciente llevó en abducción y en aducción, nosotros hacemos lo mismo con el hombro. Lo llevamos adelante en antepulsión y retropulsión. ¿Sí? Y después hacemos lo mismo con el codo. ¿Cuáles son los movimientos normales del codo? Flexión y extensión. ¿Sí? Y llevamos los mismos movimientos. Y los de la mano, ¿no? Que es la pronosupinación. ¿Sí? La flexión y la extensión. Entonces, esto es muy importante, al igual que los dedos, hacer los movimientos finos, ¿sí? De manera muy paciente, ¿sí? Porque puede haber dolor y el paciente va a retirar la extremidad y le va a doler mucho, ¿sí? Y no se va a dejar explorar. Entonces, muy importante tener en cuenta esto cuando exploramos a nuestro paciente. ¿Sale? Estos son los movimientos, sí, propiamente que debemos identificar en las extremidades superiores, sí, tanto la rotación, la flexión, la abducción, la aducción, sí, la circunducción de toda la extremidad superior, sí, y también del inferior, hay que mover la pierna completamente, ver que no haya dolor, no haya crepitaciones, jóvenes, que truene. Sí, por usted no le van a poner, le truena la rodilla. No, hay una crepitación en la rodilla. No quiero que le pongan ahí que se le tronó la tacha. Sí, no, hay una crepitación. ¿Sale? Entonces, si ustedes al momento de que tocan la extremidad y con la otra mueven la extremidad y sienten una crepitación en su mano, hay que identificar con qué movimiento existe esa crepitación. ¿Sale? Y entonces identificar todos los movimientos naturales que tienen nuestras extremidades, ¿sí? La flexión, la extensión, la pronosupinación, ¿sí? Para identificar si hay algún movimiento limitado que ustedes no puedan realizar de manera pasiva, porque el paciente no lo pudo hacer de manera activa, y ustedes encuentran una limitación en el movimiento, por dolor, por chasquido, por crepitación, por lo que ustedes quieran, pero lo van a identificar. Y eso les va a dar una pauta para pensar, puede estar fracturado, puede estar luxado, ¿sí? Hay algo que está bloqueando el movimiento. Entonces, esto es importante al momento de explorar a nuestro paciente, ¿sí? Y obviamente, pues la mano también, ¿sí? Que hay que hacer una revisión tanto de la muñeca, ¿sí? Como de los dedos, ¿sí? Hay que pedirle al paciente que los flexione, los extienda, los lleve en aducción, en abducción, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto. Y obviamente reconocer un poquito de la anatomía, jóvenes. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer qué huesos, qué músculos, qué estructuras vasculares y qué estructuras nerviosas tengo en las extremidades. Sí, entonces, ¿qué puede estar crepitando aquí? Pues obviamente la articulación glenohumeral, ¿sí? ¿Qué puede crepitar aquí? Pues obviamente la articulación del codo, que son
la cabeza del cúbito, la cabeza del radio, ¿sí? Con la porción distal del húmero, ¿sí? ¿Qué puede estar crepitando en la mano? ¿Sí? ¿Qué estructuras tengo en la mano? ¿Qué vasos? ¿Qué nervios? Esto es muy importante. ¿Cuáles son los paquetes musculares? ¿Por qué? Porque esto me va a dar pauta a pensar cuál es el músculo que le está doliendo al paciente. ¿Sí? Hay movimientos propios de algunas profesiones que hacen que los músculos se inflamen, por decir el codo de tenista o el codo de albañil, ¿sí? Que es la inserción del paciente, del músculo del primer radial, del segundo radial y del supinador largo, ¿sí? Que a esta altura duele mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen este movimiento a la hora de estar cuchareando o a la hora de estar acomodando. La inserción que es en el epicóndilo lateral, ¿sí? Pues duele mucho, ¿sí? Se irrita, se fastidia. Entonces, cuando ustedes tocan ese punto doloroso y el paciente se queja de dolor, pues muy probablemente la bursa que está debajo del músculo está inflamado por este exceso en el movimiento. Entonces, es muy importante identificar todos los músculos que están comprendidos por paquetes para identificar cuál es el músculo afectado. ¿Sí? Tenemos un paciente que no puede levantar el brazo, muy probablemente el manguito rotador es el que le esté doliendo, está inflamado. ¿Sí? Tenemos un paciente que no puede lograr una flexión, es muy importante, hay que ver que no se haya cortado el bíceps por alguna lesión, que se haya cortado una de las dos porciones del bíceps o algo que me esté bloqueando el codo para hacer una flexión. Y así nos podemos ir con todas las extremidades. ¿Sí? Y obviamente, aparte de los movimientos, hay que revisar la sensibilidad, jóvenes, los dermatomas. Y esto nos va a dar también una integridad de la columna, de la médula, ¿sí? De la médula espinal. Entonces, es muy importante identificar qué dermatomas tenemos, ¿sí? Por cada porción. ¿Sí? Aquí tenemos la cara anterior, ¿sí? De nuestro antebrazo y la cara posterior de nuestro antebrazo. Entonces, identificamos los dermatomas, ¿sí? Y muchas veces estos dermatomas corresponden a las raíces nerviosas para la sensibilidad. Entonces, tenemos C7, ¿sí? Que corresponde a la raíz nerviosa cervical 7, a la raíz nerviosa cervical 8, ¿sí? A la torácica 1, a la torácica 2, y así nos podemos ir. Recordemos que dentro de los nervios espinales tenemos 8 cervicales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la cervical 7, tiene un nervio por arriba y un nervio por abajo, ¿sí? Y a partir de la dorsal, todos los nervios son por debajo de su vértebra, ¿sí? Entonces tenemos 8 nervios cervicales, ¿sí? Entonces esto es muy importante cuando lo vean ya las próximas semanas en músculo esquelético, cuando veamos la lesión de los plexos, ¿sí? La lesión de los músculos escalenos que aprietan el plexo cervical, que va a producir cierto cambio en la sensibilidad y cierto cambio en la movilidad. Entonces esto es muy importante conocerlo ahorita, ¿sale? Y obviamente la vascularidad, ¿sí? Tenemos los accesos venosos, que son muy importantes conocerlos, ¿sí? Que tenemos la vena cefálica, la vena basílica, ¿sí? La vena mediana del codo. ¿Por qué? Porque esto es importante para el momento de tener un acceso venoso, ¿sí? Para cuando queremos canalizar a un paciente o queremos extraer sangre de un paciente, pues es importante ubicar cómo está la porción de la distribución de las venas, ¿sale? Y vamos a cambiar. Es muy importante también saber medir la fuerza de nuestro paciente. Déjenme buscar esa imagen que la tengo por aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que identificar en nuestro paciente, ¿sí? Qué tipo de fortalezas, qué tipo de fuerza tiene nuestro paciente, ¿sí? Y, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, aquí está. Sí. Compartir pantalla. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en la imagen, ¿sí? Esta imagen que dice fuerza muscular. Esto es muy importante identificar. ¿Por qué? Porque tenemos al paciente con
que no tiene contracción, entonces es 0, 0 de 5. Sí, hay que plasmarlo así, fuerza 0 de 5, porque yo sé que el paciente no tiene una contracción. Hay una contracción, pero no desplaza la articulación, o sea, se contrae el bíceps, pero no puede lograr una flexión, entonces es 1 de 5. Tengo un paciente con un desplazamiento articular sobre el plano, ¿sí? Nada más, así como que empieza a levantar, ¿sí? Es una fuerza 2 de 5, el paciente tiene un desplazamiento articular contra la gravedad, o sea que puede levantar la extremidad, ¿sí? Tengo una fuerza 3 de 5, hay un movimiento contra resistencia, ustedes le ponen la mano sobre el brazo, quiero que empiece a flexionar, ¿sí? Nada más el peso de su mano y ver que haya movimiento y obviamente el paciente venza esa resistencia, ¿sí? Cuando ustedes aplican más fuerza, entonces el paciente tiene 5 de 5. Eso es muy importante observarlo en nuestros pacientes, ¿sí? Esto es de las cosas más importantes que deben de guardarse. Medir la fuerza de nuestro paciente, ¿sí? Que tenga una fuerza 5 de 5, ¿sí? Y así se plasma. Fuerza en extremidad superior o fuerza en extremidades inferiores, 0 de 5. Hay movilidad. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar pauta para pensar en algún paciente que pudiera tener una lesión neurológica, ¿sí? Un paciente que tiene un EBC, un traumatismo craneoencefálico, hay que medir inmediatamente la fuerza de mis pacientes, ¿sí? Parte de la respuesta de la escala Glasgow es medir la movilidad de las extremidades y ver qué fuerza tienen, ¿sí? Con esto nos vamos a dar cuenta si el paciente está mejorando o está empeorando, ¿sí? Cuando llegó a su inicio, el paciente tenía 0 de 5 y 2 o 3 días después tiene 2 de 5, pues bueno, va en mejoría. Cuando llegó el paciente tenía 2 de 5 y ahorita tiene 0 de 5, entonces el paciente va empeorando, ¿sí? Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta para el momento de la exploración física, ¿sí? Y también tenemos la porción de los reflejos osteotendinosos, que son muy importantes, ¿sí? Identificar los reflejos osteotendinosos, ¿sí? Que son más que nada los reflejos que tiene nuestro paciente, ¿sí? Que son reflejos profundos o de estiramiento muscular, ¿sí? Estos tienen que ver con alguna conexión con la placa con la placa neuromotora, ¿sí? Tanto la inferior como la superior. Entonces, nosotros podemos un reflejo, tiene que recorrer toda la columna y regresar. Entonces, hay que identificar todos los reflejos que podríamos tener para nuestro paciente, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, hay que pedirle la colaboración al paciente. Es muy importante tener en cuenta que debemos de tener un martillo de reflejos, ¿sí? Y obviamente, identificar dónde vamos a tener reflejos. ¿Alguien sabe cuáles son los reflejos más comunes? ¿El de la rodilla? El reflejo rotuliano, ¿sí? ¿Qué más? Parpadear. El parpadeo. Uh-huh. ¿Qué otro? Musculares, ¿eh? Podría ser cuando uno está como sentado y siente frío y se le pone la piel chinita. No. Reflejos osteomusculares. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los más comunes? A ver, díganmelos. Tenemos, en el brazo tenemos dos. Reflejo bicipital, reflejo tricipital, ¿sí? Bíceps y tríceps. Cuando el paciente le tenemos el bíceps, el paciente contrae o el paciente extiende, ¿sí? El reflejo del supinador, si usted le pegan aquí, ¿sí? En la porción tendinosa del músculo supinador largo y el paciente va a lograr una supinación muy corta. Tenemos el reflejo rotuliano, ¿sí? Cuando ustedes pegan sobre el tendón inferior de la rótula y el paciente va a contraer la pierna, va a extender la pierna, perdón. Tenemos el reflejo aquilio, ¿sí? Sobre el tendón de Aquiles, donde suavemente golpetean sobre la fibra tendinosa y el paciente va a empezar a mover el pie. ¿Sale? Esos son los reflejos más comunes, ¿sí? Son 5 reflejos. Bicipital, tricipital,
supinador largo, rotuliano y aquileo, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar una respuesta neurológica muy importante en nuestro paciente para saber la integridad, ¿sí? Podemos hacer reflejos en la parte superior y se nos olvidaron la parte inferior. Yo no sé si mi paciente tenga la movilidad en la parte inferior. Entonces, es muy importante identificar estos reflejos, ¿sí? De entrada, estos 5 reflejos. Con que se sepan ahorita estos 5 son importantes. Bicipital, tricipital, supinador, largo, rotuliano y aquileo, ¿sale? Entonces, es muy importante, jóvenes, tener en cuenta que los reflejos me van a manifestar mucho sobre la integridad de mi paciente, ¿sí? Y obviamente, la, la integridad, ¿sí? El compromiso que pudiera existir con mi paciente a nivel de la médula, ¿sí? Y aquí tenemos en la tabla, ¿sí? Una escala de graduación para los reflejos, ¿sí? Cuando no hay respuesta, ¿sí? Ahí tenemos una respuesta ligeramente disminuida, o sea, tenemos reflejos y hay que ponerlos en 3 cruces, perdón, en cruces, ¿sí? Esto es muy importante. Normal son 2 cruces, respuesta disminuida es 1, respuesta intensa son 3 y exaltados o hiperreflécticos son 4 cruces. Cuando tenemos hiperreflécticos, un paciente que viene drogado, una mujer embarazada que trae datos de preeclampsia, un paciente intoxicado por magnesio. Entonces, estos pacientes tienen reflejos exaltados. Un paciente que tiene reflejos abolidos es un paciente que tiene una lesión en la columna, una lesión cerebral o una sobredosis por alguna fármaco. Eso es lo más común, ¿sí? Entonces, aquí podemos identificar los reflejos espinales y sus niveles. El reflejo bicipital podemos medir la integridad de C5, C6, ¿sí? El reflejo estiloradial, que es del supinador, ¿sí? Que es la integridad de C6, el tricipital de C7, el reflejo rotuliano L3, L4, el reflejo del aductor, ¿sí? Cuando observamos este es un poco complicado porque necesitamos tener la extensión del paciente, haberle quitado la ropa y hacer el músculo, observar en los aductores, ¿sí? De la pierna. Pero el aquileo es mucho más fácil porque nada más ponemos al paciente parado, lo hacemos que doble la pierna, ¿sí? Movemos un poco la calceta o sobre la calceta y hacemos el reflejo aquileo y observamos la integridad de C1. Entonces, cuando hacemos la exploración de estos reflejos espinales, nos damos una idea de la integridad de nuestro paciente, ¿sí? Integridad motora, jóvenes, motora, porque la sensibilidad es diferente, ¿sí? La sensibilidad igual la hacemos de manera ascendente, ¿sí? ¿Qué es esto? Hay que empezar por las plantas de los pies, ver si hay sensibilidad, si no hay un reflejo patológico como el Babinski, ¿sí? Donde el paciente avienta el pulgar hacia atrás o los dedos hacia atrás, quiere decir que hay un bloqueo en alguna parte de la médula. Allí puede haber alguna sección. ¿Por qué? Porque el paciente hace esto. Cuando ustedes les hacen un reflejo en la planta del pie, lo que hacen es esto, encoger los dedos y quitar el pie. Pero un Babinski positivo es que estira los dedos. Entonces, esto es importante identificarlo. Llevar la sensibilidad. Cuando valoramos la motricidad, vamos de arriba hacia abajo. Cuando valoramos la sensibilidad, es mejor hacerlo de abajo hacia arriba para ir midiendo los niveles de la columna, ¿sí? De la médula, para ver en dónde pudiera estar el bloqueo. Entonces, muy importante. Tenemos la sensibilidad por debajo del ombligo, 10, ¿sí? Por debajo de la tetilla, ¿sí? De la glándula. Tenemos ahí, por debajo del pezón, 4, ¿sí? Y por debajo del cuello, pues obviamente es C7. Entonces es muy importante identificar los tipos de lesiones que pudiera tener mi paciente de acuerdo a la sensibilidad también, ¿sale? Entonces, al momento de hacer la exploración de las extremidades, ¿sí? Recuerden, hay que observar los movimientos, hay que observar las salientes óseas, hay que medir las extremidades, hay que ver los movimientos activos que tiene mi paciente, hay que explorar los movimientos pasivos que nosotros vamos a realizar, hay que palpar los pulsos periféricos, esto es muy importante,
hay que palpar las salientes óseas, hay que palpar la consistencia muscular, la turgencia de la piel, ¿sí? Y obviamente identificar la integridad neurológica. ¿Qué es esto? Reflejos osteotendinosos y sensibilidad de acuerdo a dermatomas. ¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes? Sí, había dicho bicipital, tricipital, rotuliano, aquilio, ¿y cuál era el último? El supinador largo o el estilo radial. ¿Sí? Es bicipital, tricipital, estilo radial o supinador, ¿sí? Rotuliano en la rodilla y el aquilio en el tendón de Aquiles. ¿Sale? Gracias. Sale. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? ¿Están muy callados ahora? Bueno, entonces, pues bueno, damos por concluida la clase de hoy, ¿sí? Estas propedéuticas las van a ver más a fondo a medida que vayan evolucionando los módulos. A partir de la próxima semana, pues obviamente van a ver muy a fondo la exploración de extremidades, muy finas, muy particulares y también de piel, ¿sí? Entonces, queda pendiente nada más exploración propedéutica pediátrica y propedéutica ginecobstétrica, ¿sí? Eh, para, para concluir la exploración física general, ¿sí? Yo les recomiendo, jóvenes, lean mucho, lean para su examen del sábado. Ya me dijo el doctor que va a ser a las 10 de la mañana. Sí, el mismo procedimiento, lo voy a cargar en mi plataforma y van a entrar a mi plataforma para hacer el examen. Sí, realmente abóquense a las materias más gruesas, a los que tengan más contenido, porque pues obviamente por estadística, si abarcan más las materias que son más extensas, pues tienen probabilidad de que les vaya mejor. ¿Sale? Entonces, lean lo que ya a estas alturas del partido, que estamos en miércoles, que les quedan 3 días para el examen, yo les recomiendo que mejor lean lo que ya tienen bien dominado, ¿sí? No se enfrasquen en leer cosas que no alcanzaron a leer en el módulo, ¿sí? Eso déjenlo a lo mejor para el viernes en la tarde, ¿sí? Ahorita abóquense a dominar bien lo que sí leyeron bien, lo que estudiaron bien, para que sea lo que dominen más en su examen, ¿sale? Contesten adecuadamente las preguntas, lean bien las preguntas, jóvenes, ¿sí? Y pues bueno, sí, nos vemos pronto, échenle ganas en estos últimos días, relájense, ¿sí? No se bloqueen, tómense un rato de descanso, a lo mejor el viernes en la noche, ¿sí? Dejen que, ahora sí que esto es como el tequila, dejen reposar el conocimiento. Si se abruman demasiado, se van a cansar, ¿sí? Y obviamente tienen que llegar al examen, pues, frescos. ¿Sale? Disculpe, doctor. Dígame. ¿Serán 100 preguntas nuevamente? Probablemente entre 100 y 120, más o menos. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Van a venir todas las materias? Sí, muy probablemente vengan todas, ¿sí? Lo mío va a venir hasta hoy, hasta piel y extremidades. Lo propedéutica, pediátrica y ginecobstétrica, no la voy a incluir en el examen, pero sí les vamos a dar la clase para que también no se revuelvan tanto, ¿sale? Pero obviamente todo lo demás que vimos de la materia va a entrar. Sí, claro que sí, que les vaya muy bonito en su examen. Échenle ganas, relájense, den el último estirón ahorita, ya les quedan poco más de una semana para que también se vayan a descansar unos días. Las playas que van a estar llenas, ya tenemos lugar en los hospitales, entonces todo esto va a estar muy bonito, ¿verdad? Entonces, ¿sí tenemos permiso?
De que dice a contagiar, claro que sí, contágense. Ahorita hay lugar en los hospitales, bendito Dios. Hay espacio, hay ventiladores para todos. ¿Sí? ¡Qué ofertón! De ofertón, sí, sí. Ahorita creo que también ya debe haber otra vez oxígeno listo para que todos estemos cargando nuestros tanques otra vez. Es broma, pero si no quieren, es broma. ¿Dónde? En el final van a venir de los exámenes pasados, preguntas. No sé, no sé. Cuando menos de las mías, no creo, ¿eh? A mí me gusta hacer preguntas nuevecitas de paquete. Entonces, no recuerdo si el doctor Giovanni. La maestra María de la Paz, no, ella sí hace preguntas nuevas. El maestro Castañeda también hace preguntas nuevas. El maestro Adrián, no, él sí mete algunas de las anteriores. El maestro Omar también. Sí. Algunos sí, otros no, ¿eh? ¿Sale? ¿Cómo van con su trabajo de metodología, jóvenes? Ya lo terminamos. ¿Mande? Mi equipo ya lo terminó. Perfecto, porque eso es parte para sus diarias, para sumarle a su calificación. Entonces, pues concluyanlo, lo que tienen que entregarle al maestro Benjamín para que lo tomemos en cuenta en sus calificaciones. ¿Sale? Bueno, jóvenes, pues bueno, fue un gusto haberles dado clase este módulo. Estamos pendientes nada más con esas dos clases, se las va a dar este muchacho Jesús de León, ¿sí? Y échenle ganas para su examen. Y si Dios quiere, nos vemos el sábado en el examen y la próxima semana en el módulo de músculo esquelético para presentarles a su maestro. ¿Sale? Gracias, doctor. ¿Cuándo Vale. se subirían? Gracias. ¿Perdón? ¿Qué me preguntaron? Las calificaciones, ¿cuándo se subirían a plataforma? Yo creo que las de la próxima semana. Necesito echarle una ayudadita al doctor porque se modificó un poquito el proceso. Entonces, ya la próxima semana ya están, de hecho, arriba. Gracias. ¿Vale? Ándele. Gracias, profe. Buen día. Vale, jóvenes.